Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del módulo 14 Universo Natural. Soy tu asesora virtual Carolina Roca Mezquita. Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la semana número 2 de nuestro bonito módulo 14. A continuación te mostraré el contenido que vamos a ver en nuestra sesión de espacio abierto del día de hoy. Veremos los temas necesarios para elaborar la actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Por lo tanto, tenemos que ver la tabla periódica, los tipos de elementos, los tipos de compuestos y las diferencias de compuestos y residuos. Platicaremos también sobre la actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Por supuesto, como cada semana, veremos qué ejercicios de actividades formativas hay que realizar para esta semana número 2. También les hago la atenta invitación para participar en el foro Aprendiendo de esta semana. Y por último, tendremos un espacio de avisos y preguntas. Para poder empezar nuestra sesión de hoy, les voy a dar un momento para que ustedes busquen una tabla periódica. Si están en su teléfono celular, busquen una imagen de la tabla periódica o también pueden descargar una aplicación. Si están en su computadora, abran una pestaña y busquen una imagen de la tabla periódica. Nos va a servir para hacer ejercicios. ¿Ya tenemos esta tabla periódica? Pues bien, vamos a empezar con nuestro tema. ¿Qué es esta tabla periódica? La tabla periódica de los elementos químicos es un registro en el que los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico. El número atómico representa el número de protones que hay en el núcleo y el número de electrones que hay en las órbitas. Pues este orden por número atómico está en una disposición que reúne por columnas aquellos elementos con características similares. Toda la información acerca de la tabla periódica lo he tomado de un boletín que publicaron Química y Sociedad por el aniversario de la tabla periódica en el año 2019, me parece. Les he compartido este material en la plataforma de Prepeniacep, en donde está recursos adicionales para la semana 2. Está muy interesante este boletín que habla acerca de la tabla periódica. Trae la historia de la tabla periódica, lo que es, sus funciones y la información útil que podemos obtener de ella. Les invito a que lo consulten. Como ya sabemos lo que es, ahora vamos a para qué nos sirve. La tabla periódica es una herramienta única que permite a los científicos y a la sociedad en su conjunto predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la Tierra y el resto del universo. ¿Cómo está organizada nuestra tabla periódica? Pues bien, hace un rato que ustedes estuvieron buscando una tabla periódica, es probable que la primera o segunda opción les haya salido esta imagen de la tabla periódica. Podemos ver que está hecha de muchos cuadritos de colores. Cada uno de los cuadritos representa un elemento químico. Cuando Dmitri Mendeleev se le ocurrió la idea de ordenar los elementos químicos descubiertos en ese momento, no estaban todos los elementos en la tabla y sabiamente ordenó los elementos por número atómico y dejó espacios vacíos para aquellos elementos que en ese entonces no habían estado descubiertos. Al día de hoy, en el año 2026, la tabla periódica está toda llena y hemos acomodado 118 elementos químicos. Podemos observar aquí que están ordenados por número atómico. Del más pequeño está arriba y a la izquierda el número 1, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1. Y si vamos leyendo de izquierda a derecha, va aumentando el número atómico. Luego el helio, que está a la extrema derecha con el número 2. Volvemos a mirar a la izquierda, litio número 3, luego berilio 4, boro 5, carbono 6, etc. Y ahí vamos
aumentando el número atómico hasta llegar con el 118 que está abajo y a la derecha. Entonces así va aumentando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, el número atómico en la tabla periódica. Aparte de este orden que tiene los elementos químicos dentro de la tabla periódica, también hay unos números afuera de la tabla periódica que nos dan una idea de organización. Del lado izquierdo, si nosotros leemos de arriba hacia abajo, podemos ver los números que indican los periodos. Y está el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos periodos son las filas horizontales de elementos químicos que representan los niveles de energía que ya había descrito Bohr en su modelo atómico. Recordemos que Bohr decía que, tomando en cuenta el modelo de Rutherford del sistema solar, el núcleo estaba en el centro y girando alrededor en órbitas definidas y cuantizadas estaban los electrones. La órbita número 1 corresponde al nivel de energía número 1, que es el nivel más cercano al núcleo. Después vamos aumentando hacia afuera, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etcétera, hasta el nivel 7. El elemento químico que tenga más electrones va a tener más niveles de energía para acomodarlos. Es por eso que tenemos arriba el nivel 1 para elementos con pocos electrones y abajo el nivel 7 para elementos que tienen un número atómico mayor, es decir, tienen un mayor número de electrones que acomodar en diferentes órbitas. Aparte de esos números de los periodos, que son las filas horizontales, tenemos los números que están arriba que representan las columnas verticales. Si nosotros leemos de izquierda a derecha, los números van del 1 hasta el 18, siendo la primera columna de la izquierda la número 1 y la columna 18 la que está en extrema derecha. Estos números son los grupos de elementos que tienen características similares. La única diferencia que podemos notar es que en la columna número 1, en el grupo 1, están los metales alcalinos y solo hay un elemento que está de diferente color, que es el hidrógeno. Por número atómico está en ese lugar, aunque no sea un metal el hidrógeno, sino al contrario, sea no metal. De resto, están acomodados según sus características similares. Viendo de esta manera ahora este acomodo de los elementos químicos de la tabla periódica, además nosotros podemos observar que tienen diferentes datos. Por ejemplo, si regresamos aquí en este cuadrito que está arriba, es el cuadrito que contiene el elemento hierro, tiene su nombre en pequeño, hierro, y arriba está el símbolo químico en letras más grandes. Símbolo químico es Fe, F mayúscula, E minúscula, es el símbolo que representa el nombre del hierro. Es más fácil cuando uno quiere escribir fórmulas químicas de compuestos, escribir con símbolos y no con todo el nombre completo, entonces por eso se usa Fe. Arriba y a la derecha hay otros números, arriba y a la izquierda, abajo del nombre, etcétera. Y todos esos numeritos vamos a explicar ahora qué son. El número atómico, ya lo había mencionado hace un momento, es la cantidad de protones que hay en el núcleo y electrones que hay en la nube, en las órbitas. Es un número entero, que ya vimos que como son 118 elementos químicos descubiertos hasta ahora, pues van del 1 al 118. La masa atómica, también llamada número másico, se refiere a la suma de protones y de neutrones que existe en el núcleo del átomo. Es un valor numérico con decimales. Normalmente la masa atómica se encuentra debajo del nombre o del símbolo químico y es el único número que tiene puntos decimales. Y por último, el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Y es el número que tiene un signo, ya sea positivo o negativo. Si el número de oxidación es positivo, quiere decir que ese elemento es más susceptible a perder electrones o cederlos. Y si el número de oxidación es número negativo, quiere decir que ese elemento químico es más susceptible a ganar electrones. Y estos son los datos más importantes que nos puede dar la tabla periódica. Y ahora sí, a ti te toca responder. Gracias a que tienes la tabla periódica a la mano, te voy a poner aquí 3 ejemplos de elementos que tú vas a buscar. Solo te voy a dar el periodo y el número de la familia. ¿Podrás encontrar los elementos en tu tabla periódica? El número 1 es el elemento que se encuentra en el periodo 3, familia 13. El número 2, el elemento que se encuentra en el periodo 5, familia 11. Y por último, el 3 es el elemento que se encuentra en el periodo 1, familia 18. Te doy un momento para que encuentres estos 3 elementos.
Muy bien. Ahora presentemos. Nuevamente, como les mencioné el miércoles anterior, he dejado el peer deck también abierto para que ustedes puedan contestar. Si es que nos vuelve a pasar aquello de la semana anterior, de que no se puede, de que se atora y así, ahora he dejado el control para que ustedes hagan este, su peer deck a su paso. Entren con su correo electrónico institucional y podrán contestar las preguntas. Y si se atora o pasa algo, terminando la sesión, igual y pueden seguir contestando sin ningún problema. Así que aquí tenemos para el periodo 3, familia 13, tenemos al aluminio, periodo 5, familia 11, a la plata y periodo 1, familia 18, el helio. Pregunta número 2. ¿Puedes encontrar su número atómico y su símbolo químico? Aquí están. Nuevamente, 3 elementos diferentes, oxígeno, cobalto y yodo. Escribe en el Peer Deck número atómico y símbolo químico. ¿Ya encontraron? Creo que el más fácil de localizar era el oxígeno. Entonces, número atómico del oxígeno es 8, símbolo químico O mayúscula. Para el cobalto, número atómico 27, símbolo químico C mayúscula y O minúscula. Y aquí me detengo un poco. Hay que recordar que hay algunos elementos químicos cuyo símbolo químico son 2 letras. La primera debe ser escrita con mayúsculas y la segunda con minúsculas. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque si nosotros escribimos el símbolo químico con pura mayúscula, CO, deja de ser cobalto y empieza a ser monóxido de carbono, ya que la C mayúscula es el símbolo químico del carbono y la O mayúscula es el símbolo químico del oxígeno. Juntos forman la fórmula química del monóxido de carbono. En cambio, para que sea cobalto, tiene que ser C mayúscula y O minúscula. Y por último, tenemos al yodo con símbolo químico I mayúscula y número atómico de 53. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Puedes encontrar su masa atómica? Ahora, para encontrar la masa atómica de estos 3 elementos, les recomiendo solo escribir un decimal. ¿Ok? Para que no pongan, a veces los elementos químicos tienen hasta 4 decimales, no es necesario. Pueden poner solo un decimal o redondearlo si es su gusto. Ya ven que para calcular la masa molar la semana pasada usamos el redondeo. Así que puedes encontrar la masa atómica de estos 3 elementos: hierro, fósforo y rubidio.
Y bien, masa atómica del hierro 55.8 y para el fósforo 30.9 y el rubidio tenemos 85.4. Para los que utilizaron, ¿verdad? Este punto decimal, si lo redondearon también de igual forma es correcto. Ahora hablemos de los tipos de elementos. Ya habíamos mencionado que la tabla periódica tenía cuadritos de colores. Pues bien, hay diferentes tipos de elementos, como por ejemplo los que están en la columna número 1, que son los rojos, son los metales alcalinos. Los naranjas son los metales alcalino-térreos, los amarillos son los metales de transición, los que están en una especie de escalerita verde son los metaloides, luego los morados, que son los no metales, los rosados, que son los halógenos, y por último, los azules, que son los gases nobles. En la parte de abajo tenemos a los lantánidos, que están en amarillo, y en la última fila verde que está hasta abajo están los actínidos. Para un mejor entendimiento de la formación de compuestos, podemos hacer dos grandes distinciones. Los metales, que están en medio y a la izquierda, y los no metales, que están arriba y a la derecha. Sin embargo, tener colorcitos en la tabla periódica pues nos ayuda a identificarlos con mayor seguridad. Ahora a ti te toca responder, dice la pregunta número 4. Escribe el nombre de la familia a la que pertenece cada elemento. Ya ven que tenemos metales alcalinos, alcalino-térreos, etcétera. Pues bien, busca el nombre de estas familias de elementos. La del sodio, la del carbono y la del neón. Muy bien, la familia del sodio, tenemos metales alcalinos, la del carbono es los carbonoides o no metales también, y neón, pues es la familia de los gases nobles. Ahora hablemos de los tipos de compuestos. Si se acuerdan, ¿verdad? Nosotros vimos algunos tipos de compuestos en la semana número 1. Para eso, primero tenemos que recordar qué cosa era una molécula. La molécula es la partícula más pequeña que representa todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman a una molécula pueden ser iguales, como en el caso de la molécula de oxígeno, que podemos ver a la izquierda, o pueden ser elementos diferentes, como la molécula de agua que está a la derecha. Todos los compuestos se clasifican dependiendo de tres cosas importantes. Se clasifican según su procedencia en naturales y artificiales, siendo los artificiales los que son sintetizados en un laboratorio y los naturales obtenidos de, como su nombre lo indica, fuentes naturales como las plantas, las piedras, los animales, etcétera, de la naturaleza. Por su naturaleza química, los compuestos se clasifican en orgánicos e inorgánicos, veremos cada uno de ellos más adelante, y por su estructura química serán iónicos y covalentes. Estos compuestos ya los vimos cuando estudiamos los tipos de enlace, pero más vale recordarlos. Los compuestos iónicos son los que tienen un enlace iónico, que es una fuerza de atracción de carácter electrostático. Los metales como el sodio poseen un valor de electronegatividad bajo, por lo que pueden ceder electrones, mientras que los no metales como el cloro tienen un valor de electronegatividad alto, por lo tanto aceptan electrones. Cuando un metal como el sodio y un no metal como el cloro reaccionan, el metal donará un electrón, el cloro, que es el no metal, aceptará ese electrón y tomarán cargas debido a la pérdida o ganancia de electrones. Esas cargas diferentes, positiva y negativa, se hará que se forme el enlace iónico, que es esta fuerza de carácter electrostático. Por lo tanto, los compuestos iónicos se forman con un metal y un no metal, a diferencia de los compuestos covalentes en los cuales se forman elementos que son no metálicos.
Y este enlace covalente se forma por la compartición de electrones en pares para formar moléculas sencillas. Como en este caso, la figurita que vemos acá abajo es la molécula de agua que tiene un oxígeno en el centro y dos hidrógenos. El hidrógeno está unido al oxígeno mediante un enlace covalente. Ahora a ti te toca responder. ¿Puedes identificar el tipo de compuesto? He puesto en esta diapositiva 3 ejemplos de compuestos y los vas a clasificar en iónicos y covalentes. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando los elementos en la tabla periódica, viendo si son metálicos o no metálicos. Recuerda que los compuestos iónicos lo forma un metal y un no metal. Y los compuestos covalentes lo forman exclusivamente puros elementos no metales. Tenemos en el inciso A el compuesto óxido de hierro, el inciso B ácido sulfídrico y el inciso C bromuro de potasio. Te doy un momento para que los clasifiques en iónico o covalente. ¿Pudiste distinguirlos? Tenemos al oxígeno y al hierro formando óxido de hierro. El hierro es metal, el oxígeno es no metal, por lo tanto es un compuesto iónico. El ácido sulfídrico, el hidrógeno y el azufre ambos son no metales, por lo tanto es un compuesto covalente. Y en el inciso C tenemos el bromuro de potasio. El potasio es metal, el bromo es no metal, por lo tanto el inciso C también es un compuesto iónico. Como verás, es muy fácil poder identificar a los compuestos leyendo sus fórmulas químicas. Es por eso que también podemos identificarlos en orgánicos e inorgánicos leyendo sus fórmulas químicas. Los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono e hidrógeno. Siempre tienen cadenas de átomos de carbonos e hidrógenos. Además, pueden tener algunos otros elementos, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, azufre y halógeno, pero no deben de faltar carbono e hidrógeno. En estos compuestos dominan los enlaces covalentes. En los compuestos inorgánicos están formados por los demás elementos metálicos y no metálicos y dominan los enlaces iónicos. Los podemos identificar, como lo dije hace un momento, con su fórmula química y van a ver que es sumamente sencillo. Vean el cuadrito del lado derecho donde están los compuestos orgánicos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Tenemos el C6H12O6, el CH4, C6H6O y C9H8O4. Estos compuestos son sus nombres. Tenemos a la glucosa, al metano, al fenol y al paracetamol. Todos ellos tienen en común que tienen C y H, carbono e hidrógeno. Por eso están ahí en la clasificación de compuestos orgánicos. Del lado izquierdo podemos ver a los inorgánicos. Está NaCl, CO2, H2SO4, CaO. Observamos que no hay ningún CH ahí. Los compuestos, sus nombres son cloruro de sodio, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y óxido de calcio. Así de sencillo, podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. Vamos a hacer la prueba a ver si tú puedes lograrlo. Que yo creo que sí, porque es sumamente sencillo. La pregunta 6 dice, ¿puedes identificar el tipo de compuesto? Te doy 3 compuestos. El inciso A, hidróxido de litio. Inciso B, ácido fosfórico. Inciso C, butano. Clasifica estos 3 en orgánicos o inorgánicos.
¿Pudiste identificarlos con facilidad? Pues tenemos acá el hidróxido de litio, que es un compuesto inorgánico, porque no hay carbono e hidrógeno. El inciso B, el ácido fosfórico, también es inorgánico. Y el C, el butano, es orgánico, porque podemos observar C4H10, tiene carbono e hidrógeno. Ya que aprendimos a distinguir entre orgánico e inorgánico, hablemos las diferencias entre compuestos y residuos. Desde niños nos enseñaron a separar la basura en orgánica e inorgánica. La basura orgánica, en ese bote iban los restos de comida, las cáscaras de fruta, las cáscaras de huevos, etcétera. Todo aquello que se iba a echar a perder, se iba a degradar con el paso del tiempo, se iba a podrir, ahí iba en la basura orgánica. Y en el depósito de la basura inorgánica iba todo lo que no se iba a echar a perder, que se iba a quedar ahí por muchísimo tiempo, como por ejemplo los plásticos, las latas de aluminio, los recipientes de vidrio, etcétera. Todo aquello que también podría reciclarse, ¿no? Pero esto es muy diferente a un compuesto orgánico. Por ejemplo, una sola manzana, que ya, o sea, solo el huesito de la manzana, es decir, ya le diste las mordidas y lo vas a tirar ya el huesito de la manzana, solo esa manzana tiene muchísimos compuestos químicos y tiene compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos que tiene la manzana son azúcares como la fructosa y los inorgánicos, pues es el agua, H2O. La manzana tiene agua y el compuesto agua es inorgánico. Entonces, esos restos de comida y frutas y verduras que tiramos a la basura orgánica tienen muchísimos compuestos químicos, entonces no los podemos clasificar como compuestos. Son mezclas de muchos compuestos. De igual forma, la botella de PET, de plástico que tiramos a la basura inorgánica, está hecho de un polímero que es un compuesto orgánico. Podemos observar su estructura química de este polímero PET, polietileno, que está aquí a la derecha de esta diapositiva y tiene CHN veces, es decir, muchas cadenas de esto, unidos por enlaces covalentes. Entonces, este polímero, aunque sea plástico, es un compuesto orgánico, aunque se tire a la basura inorgánica. Lo que nos piden en nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica, es compuestos. Y además que los nombremos con nomenclatura Yupac. Y ya que empezamos a hablar de la actividad integradora número 4, veamos entonces qué recursos debo de consultar. El PDF, que es un recurso de lectura, formación de compuestos y reglas de nomenclatura, nos va a servir para poder aprender a nombrar los compuestos. Características de la tabla periódica y el video Las tablas periódicas es para nuestra actividad de la primera parte. La unión de los elementos, modelos de enlaces y enlaces de carbono, que es una infografía, también nos va a ayudar a nombrar compuestos químicos que nos van a pedir. El propósito de la actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones, es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué entregaré? Pues bien, el producto son dos cosas: un guión escrito y una presentación en PowerPoint con audio. Como la plataforma de Prepper no te va a permitir subir dos archivos, el que vas a subir es el del documento de Word donde esté tu guión escrito. En ese documento con el guión, ahí vas a poner la portada con tus datos, el guión escrito, el enlace de la presentación en PowerPoint con audio y tus referencias, y ese será el que subas a la plataforma. Aparte, por supuesto, vas a tener que hacer una presentación en PowerPoint con audio con las siguientes características que te voy a enseñar ahora. Es muy importante que tú consultes la rúbrica para que no te haga falta nada. Recuerda que todas las actividades de Prepper Niñasep puedes descargar la rúbrica en la parte de abajo, aquí donde dice cómo se evaluará. Le haces clic en la palabra rúbrica y puedes descargar tu documento. ¿Qué puede tener la diapositiva? Aquí te dicen que investigues la tabla periódica. En la diapositiva número 1 pones tus datos de identificación como nombre de grupo, asesora virtual, fecha de entrega. En la diapositiva 2 integra una imagen de la tabla periódica en la que indiques con tus propias palabras su división por familias. En la diapositiva 3 integra una imagen de la tabla periódica en la que indiques con tus propias palabras su división por periodos. En la diapositiva 4 integra una imagen de la tabla periódica en la que indiques con tus propias palabras la clasificación de los elementos por número atómico. En la 5, ahora ya no va a ser la imagen de toda la tabla periódica, sino solo de un elemento, el que tú quieras.
y vas a describir el criterio para la denominación de su símbolo químico. En la diapositiva 6 vas a explicar qué es la masa atómica, tomando en cuenta una imagen de un elemento químico. Y en la diapositiva 7 vas a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Ahí no te preguntan sobre la importancia de los compuestos, sino sobre la importancia de su clasificación. En la diapositiva 8 vas a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 ejemplos de compuestos inorgánicos con su nomenclatura UPAC. Por eso era importante que checaras estos recursos. Responde luego en la diapositiva número 9 a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica en tu vida diaria? Recuerda que es una presentación en diapositivas con audio. Cada diapositiva debes integrar un audio en donde vas a explicar cada una de estas diapositivas, lo que se te acaba de solicitar. En el guión escrito de tu documento de Word debe de ir todo lo que vas a decir por diapositiva, desde tu presentación hasta la parte final. Recuerda que debajo del guión vas a insertar tus fuentes de información confiables en un listado de referencias con el formato que dicta el Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea C. Recuerda que cualquier cosa que tú subas al Drive, debes de darle permiso para que yo pueda verlo, porque a veces lo ponen en privado y yo no puedo ver esa presentación. Te recuerdo aquí la estructura del documento de Word, la portada, el guión, el link de la presentación y las referencias. Te recuerdo que hay actividades formativas para realizar para esta semana número 2 y por supuesto nuestro foro Aprendiendo, donde puedes participar explicando qué temas se te hicieron muy fáciles o difíciles en esta semana y qué te ha parecido tan interesante para aprender en esta semana número 2. Ahora tenemos un espacio de preguntas. Escríbelas en el chat de YouTube. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su atención. Estamos pues ya finalizando nuestra semana número 2. Tenemos el restito del viernes, el sábado y el domingo para seguir subiendo las actividades integradoras. Te recuerdo que puedes igual hacer preguntas mediante el correo electrónico o la mensajería de plataforma. Estoy para ayudarte. Muchísimas gracias por tu atención y que tengas una muy bonita noche y un excelente fin de semana. Hasta luego.